Tips para el control de la detención. Un buen tip es cuestionar la razonabilidad del hecho generador de la detención. Esto lo encontramos en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde nos indica precisamente que se van a tener en cuenta la razón de la detención. Esto es, si existen discrepancias entre lo que dice el policía apreensor y, por ejemplo, su informe policial homologado. Si él declara una cosa ante el Ministerio Público, pero el IPH dice otra cosa o es discrepante, ahí ya no tenemos una razonabilidad determinada del hecho. La víctima también puede entrar en esta discrepancia cuando declara algo diferente, digamos, al psicólogo, cuando declara algo diferente a la policía o cuando declara algo diferente al médico legista. Entonces aquí también tenemos que puede haber discrepancia también entre los testigos, que uno señale que por ejemplo salió de una puerta y el otro señale que salió de una ventana. Y también puede haber este tipo de cuestionamientos respecto de las periciales. También podemos tener periciales que se contrapongan con la versión que da la víctima o con la versión que dan los policías apreensores. Esto radica en el principio lógico de identidad. Recuerden que hay principios lógicos, tercero excluido, razón suficiente, etc. Pero este es el principio de identidad. A siempre debe ser A, en relación al 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, debe de analizarse el dato de prueba de manera lógica, armónica. Todos estos elementos tienen que tener una armonía, tienen que ser en el mismo sentido. Si no, puede cuestionarse la razonabilidad de este hecho generador de la detención para lograr una libertad en esta etapa, tal como en este ejemplo. No hay razonabilidad del hecho generador de la detención. ¿Por qué? Si bien es cierto, la Fiscalía se encargó de la parte en donde la víctima señala que fue tocada en un glúteo, también es cierto que ante la psicóloga menciona otra versión. Cuando la entrevista a la psicóloga dice, era las 7:30 de la noche, a bordo de la unidad en plataforma del Archivo General de la Nación. Dejo mi mochila en la parte de abajo a un lado de mis pies. Trato de detenerme en un tubo. Iban transcurriendo como 5 minutos y siento el roce de su mano, siendo su mano caliente en mi glúteo. Él traía su mochila, que traía a un lado de mí, a la hora que le doy la espalda, y es cuando me roza con su mano el glúteo derecho. Esto se contrapone, su señoría, y riñe con la lógica, porque en su declaración, como lo acaba de señalar el Ministerio Público, dice, cuando siento un tocamiento en mi glúteo derecho por encima de la ropa en forma de caricia. A la psicóloga le dice que fue un roce, y al Ministerio Público le dijo que fue caricia. Entonces, aquí riñe con la regla del tercero excluido. No puede haber dos versiones que sean igualmente sustentadas. Por lo tanto, pues, en base al artículo 265, en una forma lógica armónica, pues no tiene congruencia esta versión. No hay una razonabilidad del hecho generador de esto. Y es entonces cuando, bueno, pues sucede todo este tipo de cuestiones, y por eso le solicitamos que en base a estos tres argumentos, la demora, la inaplicación del 140 y esta contradicción de sus propias declaraciones, se dé la libertad en esta etapa. Gracias. Manifestado por parte de la Fiscalía. Sin embargo, el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales le da la facultad al juzgador de calificar, de negar o no una detención, pues por consecuente también la retención, siempre y cuando se acrediten diversos requisitos. El primero de esos requisitos, en términos del numeral que ha mencionado, es que la Fiscalía justifique las razones de la detención. Y dentro de esas razones de la detención, primero, pues debe de haber coherencia en cuanto al hecho por el cual supuestamente es detenido una persona, y que ese hecho encuentre sustento en la información o en los datos de prueba que aparezcan al momento de la detención, a efecto de que se pueda sostener de legal una detención. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Pues con la inconsistencia de la entrevista rendida por la víctima. Aquí hay que señalar que pues
no se trata de que la entrevista de la víctima es aislada, o sea, singular. Por una parte es singular, pero no aislada. Pero por otro lado, pues también debe de analizarse la consistencia con la que rinde esas entrevistas, ya sea ante el Ministerio Público, a veces también rinde una entrevista ante la policía, y o también ante en este caso, ante la perito en materia de psicología, el médico que realizó esta entrevista y que advierte, pues que, pues bueno, lo que le refirió la víctima. Y aquí sí encontramos discrepancias, porque mientras el Ministerio Público refiere que ese tocamiento fue, digamos, en sentido lascivo, como en forma de caricia, por 3 segundos, es algo muy repetitivo, también muy sistemático, lo que a veces se narra en estos casos por parte de las fiscalías. Sin embargo, pues también esta entrevista que rinde ante la psicóloga, la ofendida, refiere que pues se trata posiblemente, o mejor dicho, que hubo, digamos, una especie de rozón o de roce de la mano del imputado con el glúteo. Entonces, esto es totalmente diferente a lo que supuestamente la víctima dijo ante la gente del Ministerio Público. Lo cierto es que en este caso concreto resulta inconsistente esta entrevista rendida por la víctima como testigo singular, y que en todo caso por la Fiscalía debió de haber investigado si se trató de un tocamiento en forma de caricia o si se trató de un roce, como lo refirió la propia ofendida ante el testigo, ante la médico psicólogo, perito en psicología.